Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a hacer un estuche doble pensando en la vuelta al cole. Aunque la idea original es utilizarlo para el colegio, la verdad es que puedes darle el uso que tú quieras. Como siempre te voy a enseñar a hacer el patrón, te sorprenderás lo fácil que es de elaborar. Pero antes de empezar y como siempre, por favor no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Recuerda darle clic a la campanita para que te notifiquen cada vez que yo suba un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Vamos a empezar haciendo el patrón, partiendo de una hoja, de un trozo de papel de 30 por 21 centímetros. Esto lo vamos a dividir en tres. La parte de abajo medirá 10 centímetros, la del medio medirá 11 centímetros y la de arriba, que será la solapa, medirá 9 centímetros. A este lado le puedes redondear las esquinas si quieres o se la puedes hacer en diagonal. Yo se las voy a hacer en diagonal y lo que voy a hacer es marcar 3 centímetros a cada lado. Uniré estas marcas y cortamos. Ya el patrón está preparado, solo falta marcar la parte de atrás. Vamos a marcar un recuadro en la parte de atrás. Yo he hecho un rectángulo de 7 por 12 centímetros que voy a marcar por aquí en el centro. Al centrarlo me van a quedar por los lados 4,5 centímetros, esto de lado y lado, y 2 centímetros por arriba y por abajo. Esto lo usaré luego para marcar la tela. Ahora, usando el patrón, vamos a cortar la tela. Necesitaremos entonces 2 piezas para el exterior y 2 piezas para el interior. Yo voy a usar entretela termoadhesiva, también usaré 2 piezas. Esta entretela es delgada y no abultará. Yo la corté de la misma medida. Si vas a usar guata, puedes utilizar también guata termoadhesiva como estabilizador o cualquier otro material. Si es más grueso, debes cortarlo 1 centímetro más pequeño para dejar libre el área de la costura y que al momento de coser y de dar la vuelta no te quede tan grueso. Necesitaré 2 juegos de broche para cada lado. Estos broches se ponen con esta herramienta. Si no lo conoces, te voy a dejar por aquí arriba el tutorial donde te lo enseño. Si no tienes de este tipo de broche, puedes ponerle de estos que se cosen a mano, puedes ponerle velcro, puedes ponerle un botón, como tú quieras. Esto es todo, vamos a empezar. Vamos a empezar pegando la entretela a las piezas de tela del exterior, de las que van a ir en el exterior. Lo vamos a hacer por el revés de la tela y con el lado del pegamento hacia abajo. Primero voy a plancharlo ligeramente para que quede solo un poco pegado y poder así cortar los bordes. Y luego voy a terminar de planchar. Debemos asegurarnos que las esquinas y los bordes estén bien pegados. Ahora a una de las piezas del exterior, por la parte de la entretela, por la parte del revés, le vamos a marcar este molde que hice de 7 por 12 centímetros. Yo lo he marcado ayudándome con las medidas de mi patrón. Mira, yo lo he hecho de la siguiente manera. He colocado el patrón encima y he doblado aquí arriba el área de la solapa y marqué por aquí. Esta línea me sirvió de guía para marcar el recuadro, respetando las medidas de los lados, que serían 4,5 de cada lado y 2 centímetros desde arriba. También lo puedes hacer de otra manera. Pones encima el patrón y con un lápiz repasas el recuadro para marcar la tela. Así que solamente tienes que terminar de dibujar lo que hayas marcado y ya está. Yo lo hice de la otra forma, básicamente porque no quería estropear el patrón. Una vez marcada la tela, colocamos una pieza encima de la otra enfrentando los derechos. Sujetamos con alfileres y vamos a coser por el recuadro. Vamos a coser todo el recuadro que hemos dibujado. Una vez cosido esto, luce de esta manera. Ahora vamos a apartar esto. No importa si esto se arruga, luego lo vamos a planchar. Lo vamos a doblar de esta forma para que no nos moleste al momento de coser. Encima vamos a poner una de las piezas del interior o del forro.
Lo ponemos enfrentando los derechos. Vamos a sujetar con alfileres alrededor y cosemos por todo el borde, dejando aquí en la parte de abajo un espacio de más o menos 10 centímetros para poder luego darle la vuelta. Vamos a la máquina. Ahora cortamos las esquinas así en diagonal para que al momento de voltear no nos quede un bulto y volteamos. Planchamos. Metemos este centímetro de costura, lo planchamos bien. Y vamos a coser por aquí por el borde de lado a lado. Bueno, esto se ve así. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Vamos a apartar esto que ya hemos cosido y colocamos una pieza de la siguiente pieza de forro encima, siempre derecho con derecho. Ponemos alfileres y cosemos por el borde, dejando nuevamente un espacio abierto de 10 centímetros para poder darle la vuelta. Cortamos también las esquinas en diagonal. Volteamos, planchamos. Y cosemos de igual forma por debajo para cerrar, igualito como hicimos con el otro lado. Ahora vamos a doblar esto así a 10 centímetros, sujetamos y lo mismo con el otro lado. Esto hay que coserlo aparte, entonces vamos a apartar esto así a un ladito y vamos a coser por este lado, por aquí por todo el borde, seguimos alrededor de la solapa hasta el otro lado y hacemos lo mismo con este lado, cosemos por todo el borde. Así nos está quedando. Por este lado ya yo le he puesto los broches. Ahora se los voy a poner por el otro lado. La forma más fácil de marcar es utilizando un alfiler. Mira, lo voy a marcar aquí 5 centímetros desde los lados y 2,5 centímetros desde el borde inferior de la solapa. Ponemos el alfiler y marcamos allí justito por ambos lados. Voy a comprobar que estén las marcas a la misma medida. Y ahora vamos a colocar primero los embellecedores en la solapa. De este lado de la solapa deben ir a la vista. Se clavan en la tela. Vamos a apretar un poco, voy a ayudarme con la tijera. Y luego ponemos una de las partes del broche. Yo voy a usar, por ejemplo, el lado macho. Y con la maquinita lo vamos a apretar. Hacemos lo mismo con el otro lado. De este otro lado vamos a poner la parte hembra del broche. Como debe ir así, el embellecedor entonces debe ir por la parte de dentro. Y lo ponemos pues como hicimos con los anteriores. Y ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Si lo usas como un estuche escolar, puedes meter en un lado lápices, sacapuntas, goma de borrar,
colores. Por el otro lado puedes poner los rotuladores, los resaltadores, etc. La verdad es que es bastante amplio, aunque yo lo he hecho pensando en la vuelta al cole. La verdad es que puedes darle el uso que tú quieras. Bueno, espero que este tutorial te haya gustado. Si es así, por favor regálame un me gusta, compártelo y déjame algún comentario. Si haces alguno de mis tutoriales, envíame alguna fotito, yo las estaré compartiendo por todas mis redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo ahora mismo, activa la campanita para que te avisen cuando haya un nuevo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.